Berlín, mayo de 1945. Los cielos estaban cubiertos de humo y ceniza, las calles eran un laberinto de escombros, cuerpos y silencio. Lo que una vez fue el orgullo del Tercer Reich ahora se desmoronaba en cuestión de días. Los soldados alemanes, agotados, desmoralizados y rodeados, sabían que el final era inevitable. La ciudad, que alguna vez simbolizó el poderío alemán, se había convertido en una tumba abierta, donde cada esquina era una trampa mortal y cada decisión podía significar la vida o la muerte. Dentro de los edificios destruidos, en los túneles del metro, en sótanos y hospitales improvisados, miles de soldados alemanes esperaban órdenes que ya no llegarían. Muchos eran jóvenes sin experiencia que nunca habían disparado un arma en combate real. Otros eran veteranos endurecidos por años de guerra, hombres que habían marchado por las estepas rusas y resistido el infierno de Stalingrado, solo para encontrar su destino final en su propia capital. Los oficiales superiores trataban de mantener la disciplina, pero la cadena de mando se había desintegrado junto con las comunicaciones. Algunos pelotones ya actuaban por su cuenta, negociando rendiciones espontáneas con unidades soviéticas o intentando huir disfrazados de civiles. Los soldados del Ejército Rojo habían cercado completamente Berlín. Desde el este, el norte y el sur, las divisiones soviéticas se acercaban como una marea de acero y fuego. El sonido constante de la artillería pesaba sobre la ciudad como un reloj que marcaba el final. Cada explosión acercaba a Berlín un paso más a su rendición total. Los soldados alemanes sabían que enfrentarse directamente a los soviéticos significaba una muerte casi segura, pero también temían las represalias que los esperaban si eran capturados. Las historias de venganza y brutalidad circulaban entre las tropas, alimentando el pánico y la paranoia. En las horas previas a la rendición, la confusión era absoluta. Algunos destacamentos aún creían que podían recibir refuerzos o que las tropas aliadas occidentales intervendrían en el último momento. Otros se aferraban a la esperanza de un contraataque que nunca vendría. En las radios, lo poco que quedaba funcional, ya no se transmitían órdenes militares sino súplicas por ayuda, mensajes desesperados de soldados atrapados entre los escombros o en ruinas de edificios gubernamentales. El caos dominaba las últimas horas del Tercer Reich. En los búnkeres subterráneos, oficiales intentaban organizar una rendición ordenada, pero la mayoría de las unidades alemanas ya no podían coordinarse. La estructura militar estaba colapsada. Cada comandante tomaba decisiones por su cuenta, y muchos simplemente arrojaban las armas y salían con un pañuelo blanco, rogando por un trato justo. Sin embargo, no siempre lo conseguían. Las unidades soviéticas, endurecidas por años de sufrimiento en el frente oriental, eran despiadadas. Algunos soldados alemanes fueron ejecutados en el acto. Otros fueron llevados como prisioneros, muchos de los cuales no volverían jamás a su tierra natal. Uno de los escenarios más emblemáticos de aquellos días fue el Reichstag, símbolo del poder político alemán. Durante los últimos combates, cientos de soldados alemanes resistieron dentro del edificio, rodeados por fuerzas soviéticas decididas a tomarlo a toda costa. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Las granadas explotaban en los pasillos, los disparos se mezclaban con los gritos de agonía y desesperación. Finalmente, los sobrevivientes alemanes, con heridas graves y sin municiones, se rindieron. Fue allí donde los soviéticos izaron su bandera, marcando simbólicamente el fin del régimen nazi. En otras partes de la ciudad, la rendición fue más silenciosa, más íntima. En pequeños grupos, los soldados arrojaban sus armas, rompían sus uniformes y trataban de mezclarse con los civiles. Algunos intentaban escapar a través de túneles subterráneos, otros se escondían en casas abandonadas. Muchos sabían que el castigo no solo vendría de los soviéticos, sino también del pueblo alemán, que los culpaba por llevar la guerra hasta ese punto de destrucción. En medio de este colapso, hubo escenas de humanidad inesperadas. Un oficial soviético, al encontrar a un grupo de jóvenes soldados alemanes aterrados y heridos, decidió no ejecutarles, sino que les ofreció agua y vendajes. En otros casos, soldados alemanes ayudaron a evacuar a civiles de zonas bombardeadas, conscientes de que la guerra ya no tenía sentido. Había nacido una extraña camaradería en medio del apocalipsis, donde el enemigo ya no era un monstruo, sino un reflejo del mismo sufrimiento humano. Los hospitales militares colapsaban con heridos que no podían ser atendidos.
La falta de suministros, médicos y electricidad hacía imposible salvar muchas vidas. Algunos soldados heridos suplicaban por una muerte rápida. Otros eran abandonados por sus camaradas, no por crueldad, sino porque ya no había forma de llevarlos consigo. Las lágrimas y la impotencia eran constantes. Los que aún podían caminar vagaban por las calles buscando una salida, una oportunidad de escapar de la ciudad antes de que todo terminara. En medio de ese infierno, la rendición oficial se firmaba en secreto. Karl Donitz, sucesor designado de Hitler, había autorizado negociaciones con los aliados occidentales mientras trataba de mantener una imagen de control ante los soviéticos. Pero la verdad era evidente: Alemania estaba acabada, y Berlín, su corazón, estaba en ruinas. Los soldados, al enterarse de la rendición, tuvieron reacciones mixtas. Algunos rompieron en llanto, otros se derrumbaron en el suelo, sin fuerzas. Habían luchado por años, y ahora todo terminaba en derrota. A medida que la noticia de la capitulación se esparcía, miles de soldados alemanes salían de sus escondites, manos en alto, sin saber qué destino los esperaba. La ciudad estaba silenciosa por primera vez en semanas. Solo se oían pasos, gritos ocasionales y el eco lejano de disparos aislados. Los soviéticos iban recogiendo a los rendidos y formando columnas de prisioneros. Era una escena fantasmagórica: hombres cubiertos de polvo, sangre y desesperanza, caminando sin rumbo bajo la mirada de sus captores. Los soldados alemanes, en esos momentos finales, eran más víctimas que verdugos. Muchos habían sido obligados a pelear hasta el último suspiro por un régimen que ya no existía. No quedaban generales, no quedaban líderes, solo ellos, los hombres comunes, enfrentando el peso de la historia. Su rendición no era solo militar, era también moral, espiritual. Berlín había caído, y con ella, la ilusión de una victoria imposible. Ahora solo quedaba el silencio de los vencidos, caminando entre ruinas, esperando por un futuro incierto que, para muchos, nunca llegaría. El amanecer del 2 de mayo de 1945 llegó a Berlín sin el habitual estruendo de bombas y disparos. Por primera vez en semanas, un silencio denso cubría la ciudad, como si incluso el aire hubiese decidido rendirse. La bandera soviética ondeaba sobre el Reichstag, y las tropas rojas comenzaban a patrullar las calles en ruinas. Para los soldados alemanes que aún quedaban en la ciudad, esa mañana fue el símbolo definitivo de la derrota. Nadie daba ya órdenes. Nadie respondía a las radios. Los restos del ejército alemán se habían disuelto como humo bajo los escombros del colapso total. Los grupos de soldados que aún resistían en pequeños sectores aislados pronto se vieron rodeados. Algunos decidieron resistir hasta el final, por ideología, miedo o simplemente porque no creían que los soviéticos fueran a perdonar sus vidas. Otros, exhaustos y hambrientos, salían lentamente de sus escondites con banderas improvisadas hechas de pañuelos blancos, camisas o vendas. A veces, eran recibidos con relativa calma. Otras, con violencia inmediata. Los combates esporádicos seguían estallando en algunos rincones de Berlín, especialmente donde no había llegado la noticia de la rendición. Pero para la mayoría, la lucha había terminado. Los soviéticos establecieron rápidamente puestos de control en las principales avenidas y edificios gubernamentales. Los soldados del Ejército Rojo, aunque victoriosos, no eran inmunes al horror que encontraban. Algunos mostraban respeto por los enemigos rendidos, otros, cegados por el odio acumulado durante años de guerra brutal, desataban represalias inmediatas. Las humillaciones eran comunes. Soldados alemanes eran obligados a marchar descalzos, a cargar cadáveres o a confesar públicamente su papel en la guerra. Muchos lloraban en silencio. Otros mantenían la mirada fija, tratando de conservar algo de dignidad. En los túneles de U-Bahn, el sistema de metro berlinés que se había convertido en refugio de miles, la situación era caótica. Mezclados con civiles, heridos y refugiados, soldados alemanes intentaban esconderse o escapar. Pero los soviéticos comenzaron a despejar los túneles uno por uno. Cuando encontraban a militares armados, la orden era clara: rendición inmediata o ejecución. Algunos túneles habían sido inundados deliberadamente por el colapso de infraestructuras, ahogando a cientos de personas en la oscuridad. Los que sobrevivían salían temblando, con la ropa empapada y los rostros marcados por el horror. Entre los soldados rendidos se encontraban hombres de todas las edades.
Desde adolescentes de 16 años reclutados por las juventudes hitlerianas, hasta veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían sido reactivados en un intento desesperado por llenar los vacíos en las líneas. Muchos de ellos apenas habían disparado una vez. Habían sido lanzados a la batalla final sin preparación, sin comida, sin moral. La mayoría nunca entendió realmente por qué aún estaban peleando cuando todo el país ya había colapsado. Las columnas de prisioneros comenzaron a marchar fuera de la ciudad, escoltadas por soldados soviéticos armados. Algunos eran llevados a campos improvisados cerca de Berlín. Otros serían enviados en trenes hacia el este, hacia campos de trabajo en la Unión Soviética, muchos de los cuales no regresarían jamás. Las condiciones en las marchas eran extremas. Sin comida, con frío o calor extremo, los soldados alemanes caían por docenas, y eran simplemente dejados atrás. Nadie podía cargar con otro. La guerra había acabado, pero el sufrimiento estaba lejos de haber terminado. En medio de esta tragedia, había escenas desconcertantes. Un grupo de soldados alemanes, sin saber de la rendición, aún defendía un edificio administrativo en Charlottenburg. Los soviéticos enviaron un emisario con un altavoz, informando del fin de la guerra y exigiendo la rendición inmediata. Al principio hubo disparos, pero tras unos minutos de silencio, los soldados comenzaron a salir con los brazos en alto. Tenían hambre, estaban heridos y temían lo peor. En lugar de ser ejecutados, fueron alineados y registrados. A algunos se les permitió sentarse. A otros se les dio agua. No todos los encuentros fueron sangrientos, y eso les sorprendía. Habían esperado la muerte y recibían una forma de vida precaria. Algunos soldados alemanes intentaron mezclarse con la población civil para evitar la captura. Se cambiaban de ropa, se afeitaban, escondían sus documentos y armas. Pero los soviéticos habían desplegado redes de informantes y registros puerta a puerta. Cualquiera sospechoso de ser militar era interrogado. Los acentos, las manos callosas por el uso de armas, las marcas de uniformes bajo la ropa, todo podía delatarlos. Las mujeres y niños que los protegían también eran castigados. La ciudad estaba bajo ocupación total, y no había escapatoria. La desesperación llevó a algunos soldados a cometer actos extremos. Hubo casos de suicidios colectivos, de soldados que se encerraban en edificios y se inmolaban. Otros se disparaban en la cabeza al ver que los soviéticos se acercaban. Algunos usaron sus últimas balas para acabar con sus compañeros heridos, en un gesto oscuro de compasión. En los parques, los sótanos, las iglesias bombardeadas, las historias de esos últimos gestos de desespero se esparcían como ecos de una tragedia nacional que había alcanzado su clímax. En medio del caos, surgieron también pequeños actos de resistencia humana. Soldados soviéticos que compartían pan con los prisioneros. Enfermeras alemanas que cuidaban sin distinción a los heridos, fuesen del uniforme que fuesen. Padres que entregaban a sus hijos a soldados enemigos suplicando por piedad. Berlín se había convertido en una herida abierta, y en esa carne expuesta, surgían chispas de humanidad inesperadas. Las autoridades soviéticas comenzaron a registrar y clasificar a los prisioneros. Algunos eran interrogados durante horas, otros eran marcados como elementos peligrosos y separados del resto. La Gestapo había dejado listas incompletas que ahora caían en manos del NKVD, la policía secreta soviética, que buscaba con precisión a oficiales nazis, miembros de las SS y figuras clave del régimen. Los soldados rasos a menudo no sabían si vivirían o morirían en los próximos días. Sus vidas dependían de la paciencia de un soldado, de la memoria de un testigo, o de la suerte. Berlín entera era una prisión. Nadie podía entrar ni salir sin ser detenido. Las zonas de la ciudad eran divididas entre las potencias vencedoras, pero en esos primeros días, todo era controlado por el Ejército Rojo. Los soldados alemanes se convirtieron en parte del paisaje, arrodillados, en fila, esperando órdenes. Ya no portaban fusiles. Ahora solo tenían su nombre, su silencio, su miedo. Algunos escribían cartas que nunca serían entregadas. Otros simplemente cerraban los ojos y esperaban que todo terminara pronto. El colapso fue absoluto. Las fábricas estaban en ruinas. Los alimentos eran escasos. Los hospitales no daban abasto. Los civiles que encontraban soldados rendidos no sabían si denunciarlos o protegerlos. El miedo a las represalias era real. Las mujeres temían por su seguridad.
Los niños preguntaban por padres que nunca volverían. Y los soldados, aquellos que aún conservaban la vida, miraban hacia el suelo, sabiendo que ya no quedaba nada que defender. Para muchos de esos soldados, el día de la rendición fue también el final de su juventud, de su fe, de su identidad. Habían sido moldeados durante años por la propaganda, entrenados para una guerra que ahora les devolvía solo ruinas. El uniforme que una vez llevaban con orgullo ahora era su condena. Cada insignia arrancada, cada medalla escondida, era un intento de borrar un pasado que nadie perdonaría. La derrota no era solo militar. Era espiritual. Era el derrumbe de un mundo. En las horas posteriores al cese de los combates en Berlín, muchos soldados alemanes seguían sin comprender la magnitud real de lo que acababa de ocurrir. Algunos, desconectados del mando central desde hacía días, no sabían que Hitler había muerto en su búnker el 30 de abril, ni que sus más altos comandantes ya habían abandonado toda esperanza. Caminaban por las calles como sombras, cubiertos de barro y sangre, buscando a sus compañeros, un lugar seguro o alguna respuesta. Pero la ciudad, devastada y muda, solo devolvía ecos y ruinas. La rendición, aunque firmada oficialmente, no se sintió como un acto solemne, sino como un colapso físico y moral. No hubo ceremonias, ni discursos. Solo la desintegración total del orden. La bandera blanca ondeaba sobre techos medio derruidos. En las plazas, montones de fusiles se apilaban junto a cascos vacíos. Los soldados que aún conservaban la vida pasaban sus últimos días de libertad de rodillas, registrando sus bolsillos, entregando relojes, anillos o insignias a los oficiales soviéticos, a veces como soborno, a veces como último gesto de humanidad. A muchos soldados les preocupaba no solo su propia suerte, sino también la de sus familias. Aquellos que eran de Berlín no sabían si sus casas seguían en pie, si sus padres, esposas o hijos habían sobrevivido a los bombardeos. Algunos intentaban huir hacia los suburbios con la esperanza de encontrar respuestas, pero la ciudad estaba sellada. Otros se resignaban y permanecían cerca de los puntos de concentración de prisioneros, esperando ser trasladados. Lo que había sido una maquinaria militar perfectamente sincronizada se había convertido en una masa de hombres derrotados que no sabían a dónde ir. La relación entre los soldados rendidos y los civiles berlineses era ambigua. Había quienes despreciaban a los soldados, culpándolos por prolongar una guerra perdida, por haber obedecido ciegamente, por no rebelarse antes. Pero también había quienes los miraban con compasión, reconociendo en ellos hijos de madres, hermanos de alguien, jóvenes arrastrados por una maquinaria que los utilizó hasta el último aliento. En muchos casos, los civiles compartían el poco pan que les quedaba con soldados heridos, o los escondían por miedo a represalias de los soviéticos. La disciplina militar entre los rendidos desapareció por completo. Ya no existían rangos. Un general podía estar sentado junto a un soldado raso, ambos sucios, cansados, iguales en su derrota. Los antiguos privilegios se habían esfumado. Los hombres que una vez daban órdenes a miles ahora pedían permiso para beber agua o usar un pedazo de manta en una celda improvisada. Esta pérdida de jerarquía fue para algunos más dolorosa que la rendición misma. Representaba el fin de un mundo donde habían tenido identidad, propósito, poder. En las estaciones de tren destruidas, grupos de prisioneros esperaban ser trasladados. Muchos no sabían hacia dónde. Los rumores decían que serían llevados a Siberia, a campos donde trabajarían hasta morir. Otros creían que serían intercambiados más adelante por soldados soviéticos prisioneros de guerra. Pero la mayoría simplemente no tenía esperanzas. En los vagones de carga sin ventanas, sin agua ni ventilación, se apretaban decenas de hombres, muchos enfermos, otros heridos, todos en silencio. No era el transporte a casa. Era el viaje hacia lo desconocido. Algunos soldados alemanes que se rendían no mostraban resistencia, pero tampoco hablaban. Mantenían los ojos fijos en el suelo, como si así pudieran desentenderse del presente. Otros repetían una y otra vez que solo habían obedecido órdenes, que no sabían nada de los crímenes del régimen, que eran solo soldados. Pero los soviéticos rara vez hacían distinciones. Para ellos, todo uniforme alemán representaba años de sufrimiento, ciudades arrasadas, familias muertas. El odio era profundo, y aunque algunos oficiales soviéticos intentaban mantener el orden, la sed de venganza seguía presente. Entre los soldados capturados había también extranjeros.
Unidades de voluntarios de otros países que habían combatido junto a Alemania, como franceses de la división Charlemagne o algunos belgas y holandeses reclutados al final de la guerra. Estos combatientes eran vistos con desprecio por todos, incluso por los propios soldados alemanes. Eran los primeros en ser separados, interrogados y, en muchos casos, ejecutados. Su participación era vista como traición a sus propias naciones, y los soviéticos no mostraban clemencia. Mientras tanto, en otras zonas de Berlín, las ruinas ocultaban historias que nunca serían contadas. En sótanos colapsados y pasillos enterrados, decenas de soldados alemanes murieron atrapados, sin que nadie los buscara. Algunos escribieron mensajes en las paredes, fechas, nombres, palabras de despedida. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La ciudad los tragó como parte de su propia destrucción. La historia no recordaría sus nombres. Eran parte del precio del derrumbe. A pesar de la oscuridad de esos días, hubo momentos de luz. En uno de los hospitales improvisados de Kreuzberg, una doctora soviética, al ver a un grupo de jóvenes soldados alemanes con quemaduras graves, ordenó que se les atendiera antes que a los suyos, diciendo que todos eran víctimas. Este acto causó revuelo entre su personal, pero ella no se retractó. La guerra había terminado, dijo, y la humanidad debía comenzar de nuevo. Estos pequeños gestos no cambiaban la tragedia, pero ofrecían una esperanza mínima de redención. Muchos soldados alemanes que se rendían sabían que serían juzgados no solo por sus enemigos, sino por la historia. Algunos escribían en papeles lo que habían visto, lo que habían hecho o se habían negado a hacer. Estos documentos, escondidos en costuras de uniformes o enterrados en cajas, eran confesiones sin destinatario, intentos de justificar sus acciones. En ellos se leía la desesperación, el remordimiento, la rabia y, a veces, el orgullo. Porque incluso en la derrota, había quienes creían haber cumplido con su deber. Al caer la noche, los prisioneros eran agrupados en patios, en plazas, en fábricas abandonadas. Los que no tenían cobijo dormían bajo la lluvia, sobre el cemento frío. No había mantas ni raciones suficientes. Los heridos gemían sin atención médica. Los enfermos empeoraban. Algunos morían en silencio durante la madrugada. Al amanecer, los cuerpos eran retirados por otros prisioneros, obligados a cargar a sus compañeros hacia fosas comunes. Cada mañana era una nueva pérdida. Cada día, un descenso más profundo en el abismo de la posguerra. La rendición en Berlín no fue una escena de libros de historia con banderas blancas y discursos heroicos. Fue un colapso lento, sucio, doloroso. Una rendición que no se firmó solo con tinta, sino con sangre, lágrimas y silencio. Los soldados alemanes que vivieron ese momento no olvidaron jamás la sensación de vacío, de desamparo, de haber sido abandonados por todo lo que habían conocido. El mundo que ayudaron a construir se había derrumbado sobre ellos, y lo único que les quedaba era sobrevivir, si es que eso aún era posible. La rendición de Berlín marcó no solo el fin de una guerra, sino también el fin de una era para miles de soldados que, al bajar sus armas, quedaban desnudos ante el juicio del mundo y el peso de sus propios recuerdos. A medida que avanzaban los días, la ciudad se transformaba en una prisión abierta, donde los uniformes se desvanecían bajo la suciedad, el polvo y el cansancio. Los soldados que aún conservaban la vida ya no caminaban erguidos ni respondían al llamado de un oficial, vagaban sin rumbo, esperando que los vencedores decidieran qué hacer con ellos. El número de prisioneros aumentaba día tras día. Los soviéticos improvisaban campos de detención con los pocos recursos que tenían a mano, patios de escuelas bombardeadas, parques cercados con alambre de púas, antiguos almacenes abandonados. Allí, los soldados alemanes eran amontonados por cientos, sin espacio suficiente para sentarse, sin alimentos, sin servicios básicos. El hedor era insoportable, las enfermedades se propagaban rápidamente y los gritos de los heridos quedaban sin respuesta. Para muchos, estos campos fueron más mortales que el frente de batalla. A pesar del colapso, todavía había soldados alemanes que se resistían a rendirse. En algunas zonas al oeste de Berlín, grupos aislados seguían combatiendo, convencidos de que las fuerzas estadounidenses o británicas llegarían a tiempo para protegerlos de los soviéticos. Esa esperanza, alimentada por la propaganda del régimen hasta el último momento, llevó a cientos de hombres a prolongar su sufrimiento en una guerra que ya había terminado. Cuando finalmente eran capturados, su sorpresa era absoluta.
No había rescate, ni aliados del otro lado. Solo soldados soviéticos decididos a terminar lo que habían empezado. En los interrogatorios, los soviéticos buscaban información precisa, nombres de oficiales, ubicación de escondites, listas de combatientes. Pero muchos soldados no podían aportar nada. Habían sido lanzados al frente sin saber siquiera el nombre del comandante que les daba órdenes. Otros mentían para salvar sus vidas, o inventaban historias que rápidamente se desmoronaban. A veces, una simple contradicción bastaba para ser marcado como sospechoso. Y en esos días, ser sospechoso significaba desaparecer. En las calles de Berlín, los soldados rendidos eran exhibidos como símbolo de la victoria. Columnas de hombres con los brazos en alto, caminando entre civiles desconfiados y soldados soviéticos orgullosos, recorrían las avenidas destruidas como espectros del antiguo poder militar alemán. Algunos civiles los insultaban. Otros les arrojaban piedras, restos de comida, o simplemente los miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. No había gloria en esa rendición. Solo derrota, vergüenza y silencio. A medida que la ocupación soviética se consolidaba, las condiciones para los soldados capturados empeoraban. Los recursos eran escasos para todos, y los prisioneros estaban al final de la lista. Muchos eran obligados a trabajar en la reconstrucción inmediata, levantar escombros, enterrar cadáveres, reparar líneas ferroviarias. Lo hacían bajo vigilancia constante, con las manos desnudas, bajo amenazas, sin descanso ni alimento adecuado. El trabajo no era una forma de redención, sino una extensión del castigo. Algunos soldados enfermaron gravemente en cuestión de días. La falta de higiene, la exposición al clima, el agotamiento físico y la desnutrición cobraban vidas diariamente. Los cuerpos eran apilados en esquinas, cubiertos con mantas o simplemente dejados a la intemperie. Los soviéticos, aunque intentaban mantener cierto control, no daban abasto. El número de prisioneros superaba cualquier previsión, y las condiciones eran similares a las de los campos de concentración que tanto habían condenado en su avance hacia Berlín. A pesar del panorama devastador, había soldados que aún creían que podían escapar. Durante las noches, algunos intentaban fugarse de los campos, mezclándose con civiles o atravesando zonas destruidas hacia el oeste. Pero la mayoría era capturada rápidamente. Las patrullas soviéticas eran constantes, y los civiles temían ser castigados si ayudaban a un fugitivo. Aquellos que eran atrapados tras intentar escapar eran golpeados, exhibidos frente al resto del grupo y, en muchos casos, ejecutados. La esperanza se convirtió en un lujo que muy pocos podían permitirse. En medio del horror, surgían relaciones inesperadas. Algunos soldados soviéticos, especialmente aquellos que hablaban algo de alemán, comenzaban a conversar con prisioneros jóvenes. Descubrían historias humanas detrás de los uniformes, campesinos forzados a enlistarse, estudiantes arrancados de las universidades, padres separados de sus familias. Estas interacciones, aunque breves y limitadas, mostraban que incluso entre enemigos aún era posible encontrar humanidad. Sin embargo, estas escenas eran excepcionales y no disminuían la crueldad general del momento. Los soldados alemanes, ahora reducidos a números, ya no sabían qué día era. Las noches eran eternas, y los días apenas distinguibles por el cambio de la luz. Algunos mantenían la cordura escribiendo con carbón en las paredes o cantando himnos en voz baja. Otros se perdían en la desesperación. Las conversaciones giraban en círculos, rumores de liberación, posibles avances de los británicos, noticias del frente oriental. Pero nada cambiaba realmente. Estaban atrapados, física y mentalmente. En los sótanos de lo que había sido una escuela secundaria, un grupo de soldados capturados compartía un pedazo de pan entre 5. Uno de ellos, un sargento de 20 años, comenzó a contar cómo había perdido a su unidad en las calles del centro, cómo se había escondido 3 días bajo un camión destruido y cómo había decidido rendirse cuando escuchó hablar ruso cerca. Los demás lo escuchaban sin hablar. Sus historias eran distintas, pero el final era el mismo. Nadie los había preparado para rendirse. Nadie les había dicho qué hacer después. El colapso alemán en Berlín fue una experiencia colectiva de muerte, pérdida e incredulidad. La ciudad, convertida en escombros, era un reflejo del estado de ánimo de sus soldados, rota, sin rumbo, incapaz de entender su nuevo papel en la historia. Cada paso que daban los prisioneros era una marcha hacia lo desconocido.
Ya no eran soldados. Ya no eran defensores de nada. Eran hombres sin identidad, reducidos a sobrevivir un día más, a esperar un destino que aún nadie se atrevía a pronunciar. Con el paso de los días, el silencio que había invadido Berlín tras los últimos disparos se volvió más denso, más pesado. Los soldados alemanes rendidos ya no esperaban salvación, ni rescate, ni piedad. Habían aprendido que la derrota no era un evento puntual, sino una experiencia continua, una cadena de días idénticos marcados por el hambre, la humillación y el olvido. Cada amanecer traía consigo una nueva tanda de muertos por enfermedad o agotamiento. Cada noche, una nueva historia de un prisionero que se había rendido al delirio. Los campos improvisados que los soviéticos habían instalado no daban abasto. Los comandantes rusos intentaban, dentro de lo posible, organizar turnos de alimentación y trabajo forzado. Pero la mayoría de los prisioneros solo recibía una sopa aguada al día, y si tenían suerte, un pedazo de pan negro. La disentería, el tifus y otras enfermedades se propagaban rápidamente. No había médicos suficientes, y los pocos que aún tenían fuerzas para caminar trataban de atender con lo que encontraban: trapos sucios, agua estancada, pedazos de ropa convertidos en vendas. La vida humana valía muy poco en aquellas circunstancias. Para algunos soldados, el momento más difícil no fue rendirse, sino aceptar que todo por lo que habían peleado había sido en vano. Muchos venían de años de adoctrinamiento, creían en la misión que les habían inculcado, pensaban que estaban defendiendo a su patria de una amenaza exterior. Al ver que el enemigo entraba en Berlín como liberador y que su propio pueblo los observaba con indiferencia o rabia, el mundo se les derrumbó. Ya no sabían quiénes eran, ni por qué habían dado tanto. Algunos lloraban en soledad. Otros se sentaban durante horas mirando al vacío. No hablaban. No dormían. No reaccionaban. Hubo casos en los que los soldados se reencontraron con sus propias familias dentro del mismo infierno. Un hombre, capturado en las afueras de Berlín, fue llevado a un campo en el que, por casualidad, también se encontraba su hermano menor. No se veían desde 1942. Al verse, no se abrazaron. Solo se miraron, con los ojos llenos de una emoción contenida, y se sentaron uno junto al otro sin decir una palabra. En ese campo, compartieron todo lo que tenían durante semanas: un abrigo, un pedazo de pan, una manta rota. Hasta que uno enfermó. El otro lo enterró con sus propias manos bajo una noche de lluvia, sin cruzarse una sola palabra con nadie. Las relaciones humanas en esos campos eran mínimas, casi instintivas. Se formaban pequeños grupos por afecto, por región de origen, por afinidad silenciosa. Nadie hablaba mucho. Cada palabra podía ser malinterpretada por un vigilante o un compañero desesperado. Los delatores eran comunes, incluso entre prisioneros. Si uno decía conocer a un oficial de las SS o a un miembro de alto rango, podía conseguir privilegios o salvar su vida. Las traiciones eran frecuentes, las amistades frágiles. La ley del campo era la supervivencia. Con la llegada de mayo, algunos prisioneros comenzaron a notar movimientos en las patrullas soviéticas. Se hablaba de una reorganización, de una posible redistribución de prisioneros hacia el interior de la Unión Soviética. Otros aseguraban que pronto serían liberados. Pero las esperanzas eran frágiles. Cada vez que un grupo era retirado del campo, no regresaba. Nadie sabía si habían sido ejecutados, deportados o enviados a trabajos forzados. Los rumores circulaban como viento entre los barracones. Pero la verdad era inaccesible. Solo quedaba esperar. En una fábrica abandonada usada como prisión temporal, un soldado de nombre Friedrich escribió en un papel escondido en su bota: «He visto a los hombres más fuertes romperse. He visto morir a los más jóvenes por fiebre. Yo aún estoy aquí, y no sé por qué. Tal vez para contarlo. Tal vez para recordarlo. O tal vez porque la muerte se olvidó de mí». Ese papel fue hallado años después por otro prisionero que logró volver a Alemania. Friedrich nunca regresó. Se perdió en alguna fosa común del este, como miles de otros. El gobierno soviético comenzó a clasificar a los prisioneros por perfiles. Los que eran considerados soldados comunes, sin implicación directa con el régimen, podían ser eventualmente liberados o intercambiados. Pero aquellos que tenían cualquier vínculo con la Gestapo, las SS o cargos administrativos eran marcados como enemigos del pueblo. La mayoría de ellos desapareció sin dejar rastro.
Nadie volvió a saber de sus destinos. Las familias que sobrevivieron a la guerra jamás recibieron respuestas. A los soldados que no eran trasladados, se les asignaban tareas cada vez más pesadas: remover minas, limpiar cadáveres de animales en los canales, reparar edificios destruidos, reconstruir puentes con herramientas primitivas. Lo hacían bajo amenaza de fusilamientos y fallaban. Muchos morían en accidentes. Otros simplemente colapsaban y eran reemplazados. No había pausas, ni días libres, ni posibilidad de descanso. La guerra había terminado, pero el castigo seguía. Algunos soldados alemanes que habían sido capturados en los primeros días de la ofensiva soviética habían ya sido enviados a campos en Polonia o Ucrania. Los informes que llegaban desde allí eran aterradores: trabajo forzado, hambre extrema, tortura, aislamiento. Para los soldados atrapados en Berlín, eso era una sentencia de muerte a cámara lenta. Rogaban por quedarse donde estaban, aunque fuera en las condiciones miserables en que se encontraban. Cualquier cosa era mejor que desaparecer en el este. Los soviéticos, aunque victoriosos, también estaban agotados. Muchos de sus propios soldados no entendían por qué seguían combatiendo moralmente si la guerra había concluido. Otros justificaban su crueldad por todo lo que habían sufrido: la invasión de su patria, la muerte de sus familias, las masacres cometidas por los nazis en su territorio. No querían venganza, querían justicia a su manera. Y esa justicia era a veces brutal, ciega y definitiva. En algunos pocos casos, soldados alemanes lograron escapar hacia sectores controlados por británicos o estadounidenses. Si eran capturados allí, sus condiciones mejoraban ligeramente. Los aliados occidentales, aunque también tenían campos de prisioneros, trataban de aplicar convenciones mínimas de tratamiento. Algunos soldados eran interrogados y luego enviados de regreso a sus hogares. Pero eso no era la norma. La mayoría permanecía meses o años detenida. Berlín, dividida lentamente entre los 4 sectores, se convirtió en un tablero donde la suerte de los soldados alemanes dependía de qué lado del muro invisible se encontraban. Algunos soldados escribieron en sus diarios o en papeles sueltos una frase que se repetía: sobreviví a la guerra, pero no sobreviví a la paz. Para ellos, la rendición no fue un alivio. Fue el inicio de una existencia sin propósito, sin patria, sin futuro. Habían sido soldados. Ahora eran nada. El uniforme que llevaban era ahora una sentencia. El pasado que cargaban, un peso imposible de borrar. Berlín no era más una capital, era una cicatriz abierta en el corazón de Europa, y ellos, los vencidos, eran los restos silenciosos de una tragedia que aún no había terminado. En las semanas posteriores al final de los combates, Berlín se convirtió en una ciudad suspendida entre la muerte y la reconstrucción. Para los soldados alemanes rendidos, el paso del tiempo no significaba alivio. Solo marcaba los días que seguían vivos. Cada hora era una extensión de un castigo indefinido, sin explicación, sin consuelo. La guerra ya no estaba en los disparos ni en los bombardeos, sino en las mentes de los hombres que caminaban entre escombros con la mirada perdida, llevando consigo el peso de lo que habían hecho, de lo que habían perdido y de lo que jamás recuperarían. Algunos intentaban mantener rutinas mínimas. Se afeitaban con vidrios rotos, se peinaban con los dedos, conservaban el saludo militar. No era orgullo. Era un intento de aferrarse a algo que los definiera. Porque ya no eran soldados, ni ciudadanos. Eran prisioneros de una derrota que se prolongaba más allá del campo de batalla. Sus nombres no figuraban en ningún registro. Sus cartas no salían de los campos. Sus voces no tenían a quién llegar. Solo el recuerdo los mantenía en pie, el recuerdo de una casa que quizás ya no existía, de una madre que quizás ya no vivía, de una juventud que se había ido bajo las botas del conflicto. En uno de los campos establecidos cerca de la puerta de Brandeburgo, un pequeño grupo de soldados fue asignado a retirar los cuerpos que seguían atrapados en edificios colapsados. Lo hacían sin herramientas, usando palas improvisadas, a veces con las propias manos. Cada cadáver rescatado era una mezcla de horror y familiaridad. Algunos cuerpos tenían aún los cascos puestos, las insignias rasgadas, los dientes apretados como si hubiesen muerto peleando contra lo inevitable. Los soldados no lloraban. Habían visto demasiado. Simplemente envolvían los restos en mantas viejas y los llevaban a fosas comunes. Los entierros eran breves, silenciosos. No había rezos, ni cruces.
Solo montones de tierra y la presencia de un guardia soviético que aseguraba que el trabajo se cumpliera. En una ocasión, un soldado alemán intentó rezar en voz baja por un compañero caído. El vigilante lo empujó y le ordenó callar. A partir de entonces, los rezos se hicieron en susurros o solo en pensamiento. Porque incluso la fe parecía estar vigilada en esa nueva realidad. Algunos prisioneros eran trasladados por tren hacia el este. Eran llevados en vagones de ganado, cerrados, sin ventilación. En cada uno, se apretaban entre 40 y 60 hombres. Los viajes duraban días. Algunos morían en el trayecto, asfixiados, aplastados, deshidratados. Al llegar a campos en Ucrania o Siberia, los supervivientes eran recibidos como enemigos, no como soldados vencidos. Allí, comenzaba otra guerra, la de la supervivencia a largo plazo. Trabajos forzados, condiciones climáticas extremas, aislamiento total. Muchos nunca regresaron. Sus nombres se perdieron entre barrotes, nieve y olvido. En Berlín, los campos que quedaban empezaban a vaciarse poco a poco. Algunos soldados eran liberados tras meses de cautiverio, especialmente los que podían demostrar que habían sido reclutados a la fuerza o que no tenían antecedentes. Pero incluso ellos, al volver a sus barrios, encontraban poco consuelo. Las casas estaban destruidas. Sus familias, muertas, refugiadas o desaparecidas. Sus vecinos los miraban con sospecha, como recordatorios de una época oscura. Habían sobrevivido al fuego cruzado, pero no al estigma. Muchos soldados no pudieron reintegrarse. Vagos, rotos física y mentalmente, terminaban mendigando en las calles o encerrados en sí mismos, sin hablar, sin esperanza. Algunos se suicidaron. Otros vagaban de pueblo en pueblo buscando trabajo o simplemente un lugar donde dormir. Ya no eran útiles ni para el nuevo país que comenzaba a reconstruirse ni para el antiguo que se había derrumbado. Eran una generación sin propósito, condenada a vivir con la memoria de una rendición que los había marcado más que cualquier victoria. Hubo también quienes intentaron escribir lo que habían vivido. Cartas, diarios, memorias. Pero la mayoría de estos textos fueron ignorados, confiscados o simplemente no comprendidos. La sociedad alemana de la posguerra no quería mirar hacia atrás. Y cuando lo hacía, prefería hablar de víctimas, no de soldados. Los prisioneros de Berlín eran una herida incómoda. Habían obedecido, habían combatido, habían perdido, pero no eran héroes. Tampoco eran monstruos. Eran la zona gris de una historia que el mundo no sabía cómo narrar. En los juicios de Nuremberg, mientras los altos mandos eran juzgados, los soldados rasos seguían enterrando cuerpos o recogiendo ladrillos. No esperaban justicia. Solo querían sobrevivir. Algunos fueron llamados como testigos, otros fueron liberados para facilitar la reconstrucción. Pero incluso los que salieron de los campos no volvieron a ser los mismos. Habían visto demasiado. Habían comprendido demasiado tarde que la obediencia ciega no los había salvado, que el heroísmo no tenía lugar en una guerra como aquella. Con el paso de los meses, Berlín empezó a ser dividida oficialmente. Los sectores aliados se establecieron, y los soviéticos consolidaron su control en el este. Los campos desaparecieron, pero la ciudad seguía llena de fantasmas. Cada esquina tenía su historia. Cada edificio destruido era un testimonio del colapso. Y los soldados que aún vivían, ya viejos, ya dispersos, llevaban en sus cuerpos las cicatrices de esa rendición. Cicatrices físicas, mentales, emocionales. Cicatrices que no sanaban con el tiempo. Años después, en la década de los 50, algunos de los soldados que habían sido llevados a campos soviéticos comenzaron a regresar a Alemania. Llegaban envejecidos, irreconocibles. Muchos habían perdido la capacidad de hablar con fluidez. Otros no podían dormir sin pesadillas. Algunos llegaron solo para morir días después, en camas prestadas o en hospitales improvisados. Eran recibidos con lágrimas por quienes aún los esperaban. Pero también con silencio por quienes preferían olvidar. La guerra había terminado, pero su sombra aún los perseguía. La rendición de los soldados en Berlín no fue un momento. Fue un proceso lento, doloroso, continuo. No se trató de levantar una bandera blanca. Se trató de aceptar la derrota no solo ante un enemigo militar, sino ante uno mismo. De mirar al otro lado del espejo y ver la verdad. De entender que lo que se construyó durante años se podía destruir en semanas. Que el odio no lleva a la victoria,
sino al vacío. Y que, al final, la única victoria posible es la de la memoria. Aquellos hombres que se rindieron no fueron solo testigos del fin de una ciudad, de un régimen, de una guerra. Fueron víctimas de una época que los formó, los usó y los abandonó. Su historia, durante años silenciada, sigue viva en documentos, en cartas olvidadas, en tumbas anónimas y en los ojos de quienes aún recuerdan. Porque mientras alguien los recuerde, seguirán existiendo. Y quizás, con el tiempo, el mundo aprenda a entenderlos, no como enemigos, ni como héroes, sino como lo que realmente fueron, humanos atrapados en una tragedia que los superó por completo.